están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos, Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu, cada pueblo, el santo día declarará que el Señor. ¿Cómo dice Pedro? Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Padre, háblanos a la necesidad personal de cada uno, Señor. Queremos que nos hables con toda autoridad en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Eso es todo. Comencemos por algo. El nombre propio, Naamán. Primera pregunta al pleno. ¿Cuál es su nombre? Todos tenemos un nombre por el cual nos identificamos. Quiero pedirle que a la cuenta de 3 diga en voz alta su nombre. 1, 2, 3. Esos son ustedes. Todo el pueblo, familia, vecinos. Osvaldo, ¿lo conoce a usted por Osvaldo? ¿Cuál es otro nombre? Antonio, jamás. Si alguien dice Antonio, jamás le pegaría. Es Osvaldo, Osvaldo. Sin embargo, luego de la coma, donde viene el nombre, encuentra Fabricio otra cosa importante: el título, general del ejército de Siria. Para que me lo vaya entendiendo un poquito, es como que diga Juan Carlos Hasbún, punto. Para mucha gente puede ser algo, para la gran mayoría del mundo no significa nada. Pero de repente dice, pastor de la iglesia Kemuel. Aquí viene el segundo valor: ¿qué sos? ¿Qué haces? ¿Qué percepción tiene la gente tuya? ¿Qué queda en el oído cuando dice, la doctora Fernández? Inmediatamente, médico que trabaja en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, ¿verdad? Porque de repente, esta es la segunda cosa por la que trabajas. Porque en algún momento esto significa el valor tuyo, por el que estudias, por el que trabajas, por el que te esforzás. Pero luego, después de ese título, viene el referente. Fíjense cómo vamos a ir desmantelando este versículo. Y en el referente dice, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Ahí vamos bien. De repente viene el sentido de lo que es la fama. Ya encontramos que se llama Naamán. Había un cargo que era el general del ejército del rey de Siria, etc. Pero luego viene el valor que le da a las personas. Cuando dice, no, es que por medio de este hombre se ha alcanzado salvación. Por medio de este hombre se ha logrado bendición. Hermano, y esto uno tiene que decir gracias. Fíjense que el día de ¿cómo se llama? Uno tiene que entender que esto no se lo da un título universitario. Esto te lo da el día a día, el quehacer, el trabajo ministerial, el esfuerzo, la responsabilidad, la fama, por así decir. Un día de estos fui a una boda allá en Lourdes y fui a un lugar que se llamó Casa de Ámbar, que es un centro de retiro que está ahí en Lourdes. Y de repente me llama un pastor, estaba bonito, o sea, el lugar y todo, pero de repente me llama un pastor y me dice, mire, pastor, me urge un centro de retiro para ayer. Y le digo, ¿y eso? No, es que tenían un lugar y me cancelaron. Entonces pensé inmediatamente en el que había estado, mire, esta dirección, etcétera. Al rato y fuimos y todo fabuloso, y me dice, le gustó tanto a otros pastores que ya hicimos la bola y el lugar parece que lo van a alquilar como 4 o 6 veces. ¿Qué le estoy tratando de dar un ejemplo? Que la voz, lo que se corre alrededor de la persona casi siempre, hermano, y esto es importante como hijo de Dios tenerlo claro, es en la actitud de decir, bueno, es el general, es un hombre temeroso a través del cual Dios había llevado salvación a toda Siria, etcétera. Y esto es algo que depende, o sea, usted no lo puede hacer planificadamente por usted. Esto es la consecuencia de sus efectos, de sus acciones. Y aquí es donde mucho cristiano
piensa que está realizado. Fulano de tal, abogado de la República, miembro del magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ahí es donde van las cosas. Curiosamente, cuando vengo después del punto, entro en la parte íntima, porque dice, este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. La palabra leproso es algo que golpea. Hace un tiempo entendí que no hay nadie sin lepra en el mundo. No lo hay. Cuando de repente me dicen, no, es que fíjese que nuestro matrimonio es perfecto y somos lo máximo, y ve la foto del hombre así, la mujer así. No, es que mire, es que la verdad que el trabajo mío es espectacular y soy feliz y nunca he tenido un momento de infelicidad en mi vida. Quiero serte honesto. Quizá este púlpito está en desventaja con otros porque somos más honestos desde este micrófono. Pero te voy a decir algo con todo cariño. Esta parte es una que aunque no se lo digas a los demás, y te doy un consejo, no se la tenés por qué andar contando, porque lejos de validarte te aplastan. Es algo que el Señor tiene claro y Él existe para bendecirte y para apoyarte y para ayudarte en aquello que el ser humano en general no lo puede hacer. El título, analícelo. Este hombre era de la portada de la revista Time, era el general Eisenhower, era la figura, era el favorito del rey, y era el rey de Siria, pues, o sea, no era ningún rey de cualquier reino oculto. Era el imperio más grande en ese momento. Impíamente había servido para bendición, lo dice ahí, y todos los calificativos eran de aplauso. Pero después de esa coma, es la realidad de muchos, pero leproso. Ese punto es donde se logra ver ese dolor interno, ese dolor del alma, esas circunstancias que sabes, estimado, y ahí están y hay veces no entendés. Veo a este hombre que en algún momento usted cree que no ha consultado médicos, no ha consultado personas con el nivel de poder, de autoridad y de influencia que tiene. Era para que hubiera ido a hacerse los exámenes a Nueva York, para haberse ido a los exámenes a Estados Unidos, a todos lados. Sin embargo, ¿qué es la lepra? Bueno, humanamente aquí en el mundo está erradicada casi totalmente. En la India hay unos leprosarios en otros lugares, pero ¿a usted le gusta el queso? ¿Queso duro o queso morolique, así, capa vieja? Ok, la lepra viene a ser como que la piel se le va secando y se le va haciendo así como ese queso y se caen los pedazos. O sea, ya no va a comer queso un par de días, pero es para que me entienda. Entonces se venda con ungüentos a presión para que no se vaya desprendiendo. Si queda expuesta, se cae. Y es tan corruptible que llega a podrir hasta las mismas vendas. ¿Qué relación tiene alguien tan exitoso en lo público con algo tan doloroso en lo privado? Te doy mi opinión, no la sé. Pero mi opinión es que el ser humano lo conoce tanto Dios que aún en sus circunstancias de mayor incertidumbre, y dije, lo conoce tanto Dios, porque he visto personas que esa parte, cuando la saben llevar a la presencia de Dios, hay respuesta. Hermano, hace un tiempo aprendí que la iglesia light no es aquella iglesia o el cristiano light que usa, por ejemplo, había un predicador que decía, es que esas iglesias light donde las mujeres van de pantalones, el vestuario no tiene que ver con lo light. Las iglesias maduras no tienen que ver con gabán. La vida cristiana light, la vida cristiana madura tiene que ver con situaciones como estas. ¿En qué sentido? Donde uno sabe interpretar los propósitos y la voluntad de Dios en uno mismo, a pesar de lo que uno esté atravesando. La iglesia light es aquella que no soporta el proceso de dolor, de certidumbre. El cristiano que dice que, como decía aquel, no me gusta sufrir. Y yo, si sufro en un lado, me muevo al otro. Y no es que vas a vivir toda la vida en sufrimiento, porque no se trata de vivirte victimizando.
pero no entendés que más allá de las circunstancias humanas hay un Dios que se glorifica, un Dios que tiene cuidado, un Dios que sabe de dónde venís y sabe para dónde vas y sabe quiénes estuvieron con vos atrás, quiénes están ahorita y quiénes van a estar adelante, y te cuida de una manera súper especial a pesar de estar atravesando la lepra. La palabra lepra es fuerte. La palabra lepra tiene que ver con esa condición que nadie le acerca. Uy, ¿cómo se le van a acercar? De hecho, si usted ha visto películas como Ben-Hur y otras clásicas de la época de Semana Santa, usted puede observar cómo los leprosarios están afuera de la ciudad. Y hay un mandato en la misma ley mosaica que cuando alguien veía un leproso había que apedrearlo y gritar, leproso, leproso, leproso. Había que matarlo. Pero aquí esto no aplicaba por una sencilla razón. Este no era judío. Y desde la perspectiva siria era un poquito más condescendiente. Eran un poquito más culturalmente preparados los sirios que los judíos. Eran como un poquito más de un criterio más amplio. Seguía manteniendo su puesto, seguía manteniendo su jerarquía, seguía manteniendo su autoridad militar este hombre, seguía siendo el favorito del rey, solo que el problema seguía. ¿Cuál era? La lepra. Hermano, veámoslo de adentro hacia afuera. ¿Cómo cree que se siente alguien cuando, como te dije hace un momento, tiene cierto éxito externo, pero solo sabe el dolor que en algún área de su vida está llevando internamente? Eso desde ningún punto de vista es fácil. Pero ¿qué me demuestra la palabra? Que tenés que aprender a llevarlo. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás escuchando? Okay. Escuchar esta frase como yo no puedo ser hipócrita. No se trata de hipocresía. No se trata de una perspectiva de vida pública, privada. Se trata de que entendás que hay circunstancias que tenés que aprender a vivir con ellas y no dejar de ser quien Dios quiere que seas y que Dios quiere lo que hagas y que te encamines en las cosas de Él y en las que Él te llama, etcétera, a pesar de esas situaciones. ¿Me está escuchando? Traigo a mi mente este pastor de Estados Unidos, el escritor del libro Una vida con propósito. Lo digo con mucho respeto. Rick Warren es uno de los predicadores más representativos del pensamiento contemporáneo en los Estados Unidos. Escribe un libro que todo el mundo hizo los 40 días, boca abajo, boca arriba, ¿me entiendes? Leyó ese libro, se metió los 40 días de oración, 40 días de ayuno, y fue espectacular. Porque una vida con propósito, ¿qué iglesia no lo hizo en los 80, en los 90? Una vida con propósito, ¿cómo no nos desafió y se desarrolló 40 días con propósito de una cosa, 40 días con propósito de la otra? Wow. Bestseller, el libro cristiano más vendido en la historia, Una vida con propósito. Rick Warren es Rick Warren. Ni los que critican a los evangélicos los pueden criticar. Creo que lo critican más los evangélicos que los de afuera. Y la verdad, no sé. Solo le estoy dando el referente. Hace un par de meses se le suicidó un hijo. ¿Qué cree que viene internamente? Digo, pues, no escribe una vida de gracia, escribe una vida con propósito. Pastor, por supuesto. Y claro, usted puede comenzar a pensar, o yo 40, a ver qué pecados ocultos hay. Deje esas cosas, por favor. Espero que usted piense más. Pero que usted tenga un criterio de interpretación de la Biblia más profundo. Pero quiero ir ahí, porque entonces viene una percepción. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? Si me entiende, si este hombre habló de darle propósito y sentido a su vida y ministró a millones de personas en esa identidad y en ese sentido en el mundo, ¿qué sucedió? No sé. Ni tengo la respuesta, ni voy a hacer conjeturas. Solo le puedo decir que me imagino años luz la agonía y el dolor que este hombre y su esposa pudieron haber sentido. Pero el hombre sigue. Pero la persona permanece. Y es donde te quiero dejar la enseñanza. Porque, mira, la vida te va a golpear. Y de un lado o de otro la lepra está o aparece. Si estás bien en la familia, estás mal en la empresa. Si estás bien en la empresa, está, no sé, mal con los papás. Si estás bien con los papás, las ventas se cayeron. O sea, como que siempre hay un sentido de luto, de dolor, de cólera, de carne alrededor de algo. Y aquí es donde tenés que definir qué decisión tomar. Si seguir siendo el general Naamán del ejército de Siria en tu vida,
Seguir siendo, como dice aquí en el primer versículo, hermano, varón o mujer grande delante de su Señor. Decidir seguir siendo hombre o mujer que está en gran estima, porque por medio tuyo se ha alcanzado salvación a otros. Decidir ser siendo hombre o mujer valeroso en extremo, a pesar de tener lepra en algún área de tu vida. Escena 1, se cierra el telón. Y de Siria, dice, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Si dice la palabra que es muchacha, 12, 15 años. ¿Qué era? Trabajaba de empleada en la casa del general, barría. Aparentemente, ¿de dónde dice que venía? Léala. Ok, había llegado por su voluntad, no, la habían secuestrado. Un día iba a comprar las tortillas, pasaron bandas armadas, le pusieron la pistola, la subieron en el caballo, se la llevaron y la vendieron por una basura en algún otro lado y terminó, así como es el destino, en la casa del general Naamán barriendo. Pensemos un poquito, ¿y esta muchacha qué vela tenía? Porque esta iba a culto todos los domingos. Esta permanecía en las cosas de Dios, perseveraba. Conocía al profeta, vamos a ver eso más adelante. Sabía que era doblar rodillas. Esta hacía vigilias, ayunaba, 40,000 cosas. Lo que menos en mi cabeza humana cabe es que le pase algo malo. Porque ¿cómo le va a pasar algo malo? Está desaparecida por 15 días. ¿Y los papás? ¿Tenía papás? Desaparecida por un mes. ¿Y los papás? Desaparecida por un año. ¿Y los papás? Desaparecida por 3 años. Incomunicada, perdida. Hermano, dije, retirémonos de la escena 1, entremos en la escena 2. ¿Cuántas veces hemos sido como esta muchacha? Que cuando mejor estás haciendo las cosas, te sale una situación que no esperas. Cuando más ubicado, ordenado estás, sale cierta circunstancia que te parte y te golpea y no sabes para dónde decir, ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces he oído esa palabra? ¿Y por qué a mí, Señor? Si hoy estoy yendo a la iglesia, si hoy estoy trabajando en la obra, si hoy estoy arreglando esta área de mi vida, ¿y por qué a mí, Señor? No es justo. Y ya está, ni modo, barriendo. ¿Y dónde digo que el punto de que hay que, esta muchacha para hacer un mensaje completo de ella? Porque yo no veo en ella una actitud de murmuración, de renegación, de queja al Señor. Al contrario, ¿qué voy a hacer? Pero vea el versículo número 3, porque me imagino esta muchacha barriendo, le tocaba recoger los pedazos de queso de don Naamán. Plan. Y el diálogo con su patrona. Esta dijo a su señora, mire, si rogase mi señora al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es curioso, ¿verdad? Creía en la sanidad divina, pero el Señor, desde la perspectiva humana, podemos decir que no le había salvado a ella, porque estaba secuestrada en otro lado. Pero creía en la sanidad divina, creía en la autoridad espiritual de un siervo de Dios. Pero le digo, es de escarbar, está validando al profeta, está validando a la autoridad. A pesar de lo que le había pasado. Hermano, ¿cuántas veces venimos a las iglesias y porque no recibimos un milagro despotricamos contra las autoridades espirituales? Si no tenemos la culpa. No, que en la iglesia solo el pastor tiene pesto y de ahí todo. Mira, le dije a alguien un día esto, perdona, tu resentimiento es con Dios, desquítate con Él, pero no tenés que arrasar con los pastores. No, es que en el ministerio, cuidado, quéjate con Dios, desahogate con Dios si fuera el caso, pero esta muchacha la veo validando al profeta, creyendo en la autoridad de Dios, hermano, divina de la sanidad, porque cree que Dios sana. Enseñanza en esta segunda escena, no creas que por tu experiencia personal Dios sigue siendo Dios y Dios ha dejado de tener claridad alrededor de la palabra y lo que en ella está escrito. Tu experiencia personal es tu experiencia, mi experiencia personal es mi experiencia personal, pero no es absoluta. Sobre cualquier situación está la palabra de Dios. ¿Me estás escuchando? Bueno, lo valida, llega la señora, le dice en el versículo 4,
Entonces Naamán a su señor le relató diciendo, así ha dicho esta muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas a Israel. Aquí viene un punto interesante. En cualquier parte del mundo lo que nos sirven son los contactos. ¿Estamos? Quiero que piense en voz alta cuál es su mayor contacto, humanamente hablando. Piense, ¿quién es la persona más poderosa que usted le va a llamar, le va a contestar el teléfono, no 6 meses después, sino que inmediatamente, y le va a ayudar a solucionar un problema? Piensen, hay diferentes ligas. Piensen cuál liga. Voy a llamar al presidente, voy a llamar a Barack, voy a llamar a Saddam, no sé, a ver cuál será, no sé. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque todos tenemos una interpretación. Necesito un préstamo en el banco, bueno, voy a llamar al presidente del banco, mire, señor presidente, fíjate que quería ver si esto. Necesito una cosa en la Asamblea Legislativa, mire, señor, ¿cómo es el presidente de la Asamblea Legislativa? Mire, presidente Reyes, quería pedirle si por favor me podía gestionar. Como que siempre tenemos un tope. Vale, quedémonos un momento. Y si no, somos amigos del contacto. Pero siempre ese punto aquí lo veo, es la naturaleza, y es donde vuelvo al punto, que es una iglesia light y que no es. Porque aquí estoy sustentando el hecho que me está diciendo que entonces le dice al rey de Siria, fíjate que voy a ir allá, ni modo, aquí no me han tratado, estoy aquí en la Ochner y estoy aquí en París y todas las cosas, pero de repente voy a ir allá al pueblo. Y le dice el rey y le da, vea todo lo que le dan para el rey de Israel. Dice, salió pues llevando consigo 10 talentos de plata. ¿Alguien me averigua cuánto vale un talento de plata hoy en día? Ahorita ahí en los telefonitos que están ocupando, porque no tengo la menor idea y quisiera darle un valor a eso. 10 talentos de plata, ¿qué más? 6,000 piezas de oro. ¿Se imagina qué 6,000 piezas? 6,000 anillos, póngale. Es un montón, ¿verdad? Y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a ti, a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Tercera enseñanza. Te dije, ¿quién es tu contacto más top? Probablemente le conozcas, te pueda ayudar en algunas cosas, pero no me vas a poder negar que hay un momento donde ni la persona más top que conozcas, que pueda hacer con tu contacto, puede ayudarte en aquello que en tu alma y en tu corazón está. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando, iglesia? Ok, siento que no me están oyendo, pero ¿me oyen ahí atrás? Ok, gracias. Aquí es donde entramos a una etapa interesante, porque hermano, la espiritualidad dista mucho o sea, una persona con una vida espiritual sabe entender, cuando dice por ejemplo el texto, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene? Mi socorro viene de Jehová. Es importante ubicarnos en el hecho de que si bien es cierto que las amistades ayudan, te doy un ejemplo, aquí en la iglesia estamos, pues trato en alguna manera de mantener una cordial relación con todos los sectores políticos de este país. ¿Por qué? Por ustedes. ¿Cuántas personas de la iglesia no han pasado la noche en la Bartolina gracias a una llamada en un momento determinado? Y con esto no digo que tenga una participación amoral en algo, simplemente que sirve. Pero esas son cositas del día a día. Y yendo un poquito más arriba, uno se da cuenta que cuando el dolor o las circunstancias son del alma, es el Espíritu Santo y el Señor el único. ¿Me está oyendo? Vea el versículo siguiente. El rey de Israel dice que le dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, entonces usted lee en el 7, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Me encanta algo, a pesar de la humanidad del rey de Israel, no cayó en la trampa, porque él sabía que no podía hacer nada. Pero la gente carnal toma las cosas carnalmente, porque el rey no lo hizo en una mala intención, el de Siria. Dije, la gente carnal siempre va a pensar carnalmente. La gente que las hace se las imagina y siempre siente que se las van a terminar haciendo.
Porque aquí está, no, este es lo que está, es una trampa, me está enviando todo esto para que yo no lo sane, entonces porque no lo sane, aprovecha y manda a otro ejército y viene contra mí. La está viendo alcanzativamente. Y aquí es donde uno también tiene que estar ubicado, estimado, que la dimensión de crecimiento espiritual es aprender a discernir las cosas espiritualmente. Mire, vuelvo a los 2 puntos, la muchacha, la que estaba trabajando en la casa, y Naamán, 2 circunstancias que nada que ver, ya las vamos a pegar, pero de repente uno dice, ¿qué necesidad hay, Señor? ¿Qué estás queriendo desarrollar, formar, hacer alrededor de esto? Tiene que ir, y dice el versículo 8, hermano, 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate. Me detengo un momento. Qué curioso, porque cuando uno busca ¿cuántos han dicho, Señor, quiero más de tu presencia? ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez, Señor, yo anhelo más de ti? Todos, ¿verdad? Y quiero decirle algo, cuando uno hace ese tipo de oraciones, tiene que despojarse de todo ego. Tiene que despojarse de ese sentido de decir quiero más y en el fondo quizás todos tenemos un poquito de ego, qué chivo debe ser decir tenemos la iglesia más bonita, tenemos la iglesia más grande, la iglesia con más unción, es que hay en que la gente sana, ¿me entienden? Y es como, ¿qué pastor en este país no tiene? Todos lo tenemos. Y muchas veces los golpes por los que atravesamos tienen que ver precisamente con mantener el nivel del ego, como lo he dicho en otros mensajes que te cito. ¿Por qué? Porque uno debe estar ubicado en las cosas. Y me impresiona este hombre. Eliseo, una vida extraña, pero en un momento determinado, ¿quién llegaba? El general del ejército de Siria. Si no era, no sé, Juan Carlos, era el general del ejército. Esto era para que le dijera a toda la iglesia, vaya, párense, ahorita va a entrar el señor candidato a la presidencia y y toda la historia, ¿me entiende? Pero me sorprende, lo digo con respeto, desplicencia. Mándamelo. Y llegó, me imagino, el carruaje, los blindados y todo, porque este hombre no andaba a pie. Ya vino el general, vaya, qué fuerte, ¿verdad? Ya vino el general, sí, ya oí. Profeta, ya vino el hombre, apúrese, aquí nos vamos a componer. 7 veces que se mete. Hermanos, aquí hay algunos que Dios nos ha permitido Israel. Por allá veo uno, aquí veo otro, aquí hay otros. Y ustedes saben que el Jordán no es el río más bonito del mundo. ¿Te bañaste ahí? Créame. Han hecho una área turística así bonita para que uno se bautice, hay unas hermanas cantando ¡aleluya! Y uno dice el Jordán, ¿entiendes? Le dan un sugabán, le cobran como $20 por el Benito Gabán y todo lindo y maravilloso. Pero media vez usted sale de las partes turísticas y se mete por ahí en algunos lugares así medio escabrosos, hermano, desde aquellos ríos donde los pescaditos ahí están, le comen el pie literalmente. Siempre le digo, si un día vaya, ve water shoes para evitarle esos inconvenientes, pero aparte de eso, es como, no crea que es el mejor lugar, y aquí es donde viene el debate, entre la bendición o seguir igual. Porque hay gente que decide, miren pastor, me dijo alguien, mi pecado y mi debilidad son las mujeres. Y yo estoy luchando, pero por favor déjenme luchar en paz. Yo me le quedé viendo como que dice, y yo que estoy... Nunca le había confesado esto a un pastor, pero le estoy mi debilidad a una mujer. Déjenme luchar en paz porque yo sé cuál es mi responsabilidad con la iglesia, cuál es mi responsabilidad con mi familia, cuál es mi responsabilidad con Dios. Así que tranquilo. Me pareció interesante la afirmación. Me pareció genuina, honesta, para serle honesto. Pero en el fondo lo que la persona está diciendo, no quiero luchar. Pero cuando uno lucha, tiene que avanzar. Y aquí es donde encuentro un punto. Porque inmediatamente, ¿qué es lo que piensa Naamán cuando le dicen que vaya a meter al Jordán? Hermano,
créame, se lo voy a ubicar, va. Fuera de las partes turísticas, ¿usted conoce la quebrada que está entre Santa Elena y la Multiplaza? El Piro. Zona ecológicamente espectacular, ¿verdad? ¿Ha visto para abajo cuando va el retorno y ve, ok, tal vez no tan alto porque es un río así de valle, pero es para que usted se ubique, es como que yo le diga, vaya, usted quiere ser sano, vaya a meterse a la quebrada del Piro, y en medio de esa espuma verde, métase 7 veces. Va a salir como que es el de aquella caricatura de los Simpsons, el que Homero iba a votar ahí, pero algo así, es para que se ubique. Y aquí es donde le digo, viene el debate, porque todos lo tenemos. Cuando este hombre dice, cuando el varón de Dios oye eso, dice, y Naamán se fue enojado. Cualquiera. ¿Cuántas veces ha salido enojado usted por la palabra de Dios? ¿Cuántas veces he salido yo enojado el domingo? Se lo confieso. Enojado, sí, enojado. Por tonteras quizá, por cosas que no valen la pena. Pero de repente, mire, ahí está, ¿ve? Diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, es que esta es la oración que muchos quisiéramos, ¿verdad? Invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. O sea, suena, pero divino, como decía aquella. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Y sabe qué? Tiene razón, toda la razón, porque este era un hombre de jet set. Y aquí es donde uno tiene que aprender a dejar ciertas peculiaridades de la humanidad si querés ser más espiritual, porque si no, no intentes serlo, te vas a dar entre los dientes. Ser más espiritual no es una aspiración sin consecuencia, ¿me está oyendo? Punto. Pastor, ¿qué nos está diciendo usted que no lo intentemos hacer? Dije, no es una aspiración sin consecuencias. Ayer tuiteé algo de un libro, estoy leyendo un libro secular y un libro cristiano, y encontré algo en un libro secular espectacular, y puse algo así como, cuando criticamos algo o a alguien le damos potestad espiritualmente para que seamos probados en lo mismo que criticamos. Y el autor comienza a establecer ese parámetro, o sea, cuando de repente, no, mira, de repente es que esa mujer, tal cosa, y quizá una hija tuya vas a ser probada como mamá, no, es que mira, ese hombre, y cuidado. Pero el autor establece, y cuando yo leí, qué impresionante, porque esta es la ley de la siembra y la cosecha. Y la espiritualidad, mis estimados, es algo importantísimo que en un 99.99% tiene que ver con negación. Créeme. Conozco un montón de gente que cree que la espiritualidad es vivir en el aposento alto. Un montón de gente que ahí en el cuarto de oración, no. Esa es una equivocación. Aquí es donde estás encontrando un punto. ¿Sabes por qué? Porque es el debate del ego, la carne y el espíritu. Esa es una persona espiritual. Porque nada me sirve. Si un día estás en el altar, en la gran clamazón y en el Facebook estás con la gran cerveza, o sea, por todo menos por tonto, señores. Uno tiene que estar ubicado. ¿Me está oyendo? Y aquí es donde uno tiene que tener el parámetro correcto. Habana y Farfar. ¿Cuál es tu Habana y tu Farfar? ¿Cuáles son esos ríos maravillosos que están alrededor tuyo, que no tienen nada que ver con lo espiritual? Tienes que tenerlos definidos. ¿Por qué? Porque aunque son mejores, no te dan la paz que te da Cristo Jesús. Hay que entenderlo. Mire, un día me dijo mi hijo, ya hace algún tiempo, espero que cuando sea adulto se acuerde, papá, ¿y por qué nosotros no podemos disfrutar las vacaciones con toda la gente, como se hace, que no sé qué? Normal. Mire, hijo, le dije, venga, los Asbun somos una familia diferente. Los Asbun
Somos una familia que el Señor ha llamado a servirle, y una de las reglas inmutables del servicio es que el domingo es el día del Señor. Y no vamos a poder dejar de estar en la casa de Dios un domingo por cualquier cosa. Sí, pero todo el mundo puede decir, ¿por qué nosotros no? Estoy claro. Pero es la regla, el que quiera meterse a pastor y a esta hora, de día domingo, haya cerrado la iglesia por estar en Guatemala echándose un cóctel de concha, no es pastor. Tiene regla. Aquí hay empresarios. Usted tal vez ve el carro del empresario. ¡Ah, qué chivo, es gran caro! ¿Usted qué sabe que le cuesta a él mantener una planilla? Uno va a cobrar el cheque, pero a la hora de sacar la planilla, usted sabe, lo que debe costar esa planilla. Se arruinó la planta, se fue la luz, se trabó la máquina. Todas esas cositas, solo el empresario sabe lo que le cuesta. Y ahí es donde uno debe estar equilibrado en entender que la posición, la actitud espiritual tiene reglas y tiene también bendición. Pero ese debate, ¿yo qué me voy a estar haciendo? ¿En este Habana o en este Farfar? No, hombre. Cuidado. Un político conocidísimo me dijo un día, mire pastor, ¿y por qué no abrimos en mi casa el culto el día sábado? ¿Yo qué voy a ir a hacer a la iglesia el domingo? No, pastor, venga el sábado aquí en mi casa, mire, cómodo, después cenamos y tenemos celebración y así se ríen ellos. No sé por qué se ríen así, pero les gusta reírse así. Entonces, dije, y lo digo con respeto, quien no quiere venir a la casa de Dios, quien no quiere venir y buscar del Señor, que no espere que va a tener un sacristán privado los sábados en la noche para que le esté dando el culto. Cuidado. Y sabe algo, hay otro pastor ahí y creo que le va bien, pero no es la regla. Te pregunté cuál es tu Habana y cuál es tu ¿para qué? ¿Cuáles son? Porque tenés que tener la claridad de que aunque los tengas, la lepra se quita en un lugar llamado Río Jordán. Y para que se quite, la mayor responsabilidad es agacharse 7 veces. Ahí está, mire, cuando de repente comienza el versículo 13, oiga a los que piensan o ganan menos que usted. No siempre el que gana menos que usted piensa menos que usted. Probablemente piensa más. Pero vea lo que dice. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lavate y serás limpio? Hermano, uno tiene que ser cuidadoso con lo que oye. Usted quiere las bendiciones, le juegue fútbol, espiritualmente hablando, con las reglas de las bendiciones. ¿Cuántas veces le he dicho, mire, le espero el domingo en la tarde? Venga el domingo en la tarde. El pastor. ¿Ah? El lunes tenemos oración, mucha, y ahí está el pastor a las de 7 a 8:30, y vamos a orar y vamos a clavar. Bagatela. Porque ocupamos palabras finas. Hermano, en algún momento, quieto. Usted debe estar ubicado que lo que más lo va a acabar, lo que más me va a acabar a mí, es mi orgullo. No es otra cosa. Y ahí en esa, no, papá, mire, vamos al culto, hombre. No, que ahí, vamos a la oración. Vamos el lunes, mire, el lunes 10 llegamos 15, no, verá qué bonito. Pero que yo quise decir, es maravilloso que nos quedemos así. Pero no, es un sentido de responsabilidad interceder. El jueves, ¿cuántos estamos? 5, 6 probablemente en la mañana. ¿Cómo quisiéramos cultos fortalecidos de gente clamando, orando? Ahí está. Cuando le dije juegue fútbol con la regla de Dios para ganar los partidos, le estoy diciendo, sepa que las reglas de Dios son el Jordán, no Habana y Farfán. Que cierro con esto, hermano, ni modo. Cuando lo acorralan, hermano, dice, y él descendió y se zambulló 7 veces al Jordán conforme a la palabra del varón de Dios,
y punto. Su carne se volvió como la carne de un niño ¿y qué dice? Y quedó limpio. Hermano, especial, vean, el sentido de decir, bueno, Dios, lo hiciste. Y qué bendición, pero pienso, no dejo de pensar en la niña, no dejo de pensar en tantas cosas que fueron moviéndose alrededor para que este hombre pudiera encontrar ese momento. La limpieza, estimado, de la lepra es algo que es de gran testimonio. No le garantizo que cuando llegó de regreso, no decía, ahí viene el sirio, ahí viene el leproso. Como que la fama puede quedarte forever quizá de algo, pero lo importante es que Dios te haya sanado de eso. Lo importante es que hayas encontrado en él las respuestas correctas. Y ahí quiero cerrar este mensaje, si usted me permite, diciéndole, te pregunté, ¿cuál es tu Habana y tu Farfán? Fue una pregunta. La otra es, ¿cuál es tu lepra? Porque todos tenemos una. Por bonito que sea el traje, siempre hay una lepra ahí adentro. Y es donde un hijo de Dios, al menos en la casa de Dios, debe ser honesto. Al menos, y decirle, Señor, ok, esta es mi lepra, y ¿sabes qué? Es odioso vivirse quitando las vendas, vivirse arrancando los pedacitos. Es insoportable, Señor. Tener que salir de la puerta de la casa y pretender ser alguien, pero solo o quizá entrar a la casa y pretender ser alguien. Pero allá adentro, ahí donde nadie ve, Señor, y esto, como dijo el pastor, no me lo puedo desahogar con otro. Lo voy a hablar con vos, Dios, porque vos lo ves. Y este es el dolor más grande. Y dígale al Señor, quiero ser sano. Quiero ser sano de mi lepra. Cantaré, me alegraré, gritaré, me gozaré.